puede tener asma y EPOC al mismo tiempo, o puede tener EPOC y tener una faringoamigdalitis, o tener otro tipo de patología del sistema respiratorio alto o bajo. Entonces vamos a ver la suma de los medicamentos y hasta dónde podemos llegar con cada uno de ellos. No veo así. Juli no necesita. Dile a Joel, no se puede, por favor. Los que llegaron con los exámenes, si tienen alguna reclamación, la hacen por escrito por medio de Daniela. Y es la única oportunidad que hay de revisar, por eso se les entrega y se les abre la puerta. Vamos a empezar primero porque casi la mayoría de las enfermedades de la vía respiratoria alta cruzan con algún grado de broncoconstricción, ya sea por respuesta inflamatoria, ya sea por respuesta alérgica, ya sea por respuesta directa del huésped sin una causa muy clara. Entonces tenemos, lo primero que tenemos somos los broncodilatadores, y el grupo principal de broncodilatadores son los beta-miméticos o los beta-2 adrenérgicos o los simpáticos miméticos, en cualquiera de esas denominaciones. ¿Señora? No, profe. ¿Qué Es cuál? que como no tengo gafas no veo nada. ¿Así de acá? No, tampoco. Pero tranquilo, siga. No hay manera que le aumentemos el tamaño para favorecer a Daniel. No, es que yo soy súper miope, profe. Ah, Digo, te peligro grave. Entonces los beta-adrenérgicos tienen 4 elementos importantes para ayudar a mejorar la vía aérea y el patrón respiratorio. Son relajantes del músculo liso del bronquio, aumentan la motilidad de las cilias, por lo tanto facilitan la movilización de las secreciones, inhiben parcialmente los mediadores inflamatorios y disminuyen por antagonismo la broncoconstricción que genera el sistema parasimpático. Tenemos por un lado el sistema colinérgico parasimpático genera algo de constricción, por eso los siguientes medicamentos que vamos a ver son los colinérgicos, los anticolinérgicos, porque el sistema colinérgico es broncoconstrictor, pero los beta-adrenérgicos, aparte de su actividad independiente, también antagonizan ese efecto constrictor de la acetilcolina. Entonces, el estímulo de los beta-2 genera relajación del músculo liso. Cuando pasemos a otro capítulo de enfermedades cardiovasculares y enfermedades del corazón, vamos a ver que vamos a utilizar antagonistas de los beta-2, ¿cierto? Que entonces ya nos va diciendo a uno, si yo tengo que poner un beta-mimético, un beta-estimulante para abrir el músculo liso, si pongo un beta-bloqueador, lo que voy a producir posiblemente o es a anular ese efecto o a generar broncoconstricción. Entonces desde ya, cuando hablemos en el futuro de beta-bloqueadores, sabemos que si estoy necesitando dilatar el músculo liso, abrir los bronquios, no debo usar beta-bloqueadores. Estimula la motilidad ciliar y la inflamación del bronquio, que por esa inflamación se puede generar el reflejo de tos y disminuimos la presión en la arteria pulmonar. Por lo tanto, vamos a tener también un efecto sobre el gasto cardíaco. No, lo abre el músculo. Claro. Usted cuando tiene un episodio asmático que tiene el músculo así cerrado, queda un beta-2, abre. Lo que pasa es que los beta-2, cuando actúan en el músculo liso vascular, eventualmente pueden generar vasoconstricción para aumentar la presión arterial. ¿Correcto? No, profe, no entendí, qué pena. ¿Puedes volver a explicar? Cuando uno tiene cerrado el músculo, el bronquio, el músculo liso bronquial, ¿sí?, está constreñido, ¿cierto? Está cerrado. Cuando le doy un beta-mimético, lo que hago es abrir ese músculo liso que se relaja. Entonces el tubo que está estrechito se me abre cuando uso un beta-2 inhalado, que es lo que hace. Y de esos beta-2 inhalados, son beta-2 en general, tienen 3 grupos. Uno de corta acción, que son los llamados SABA. Ustedes van a hablar con sus compañeros más adelante, ellos, cuando hablemos de POC, nos van a hablar de los LAMA, los SABA, Entonces, esto es SABA, quiere decir Short Action Beta Adrenergic.
son agonistas, claro, ellos son estimulantes, hacen el mismo efecto unido al receptor, tienen una acción farmacológica. Los de corta acción son el salbutamol, el levosalbutamol, la terbutalina y el fenoterol. Aquí tenemos tres, salbutamol, levosalbutamol y fenoterol, ¿correcto? Profe, la terbutalina, ¿se usa o ya no se usa? Se usa, pero la verdad es que no se consigue casi. Y cuando se usa, viene para vía oral o para vía intravenosa, pero no está ya dentro del protocolo del manejo del asma o de la EPOC, sino que está en el protocolo del trabajo de parto prematuro. Es un útero inhibidor por su mismo efecto relajante del músculo liso, ¿correcto? Pero cuando usted tiene una amenaza de parto prematuro y usted necesita prolongar ese embarazo, una de las terapias es una infusión de terbutalina para que ese músculo liso se relaje, no se esté contrayendo y no siga el trabajo de parto. Estas son las de corta acción, que su efecto es de aparición rápida en 20-30 minutos y a veces en menos, y su duración entre 3 y 6 horas. Entonces, cuando si uno tiene un paciente en una crisis aguda, necesita un medicamento que actúe rápido, pero con un tiempo de acción tan corto, no es el medicamento que vamos a usar permanentemente. Porque ¿cuántas dosis tenemos que dar? Si tenemos que a las 6 horas de agosto, tenemos que darle 4 dosis al día. Y como esto es el sistema nervioso autónomo que lo tenemos en todas partes, esto también actúa sobre el corazón, también actúa sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos, entonces los efectos colaterales de dosis muy altas y repetidas van a ser a ese nivel y lo vamos a ver ahorita. Los de larga acción son estos tres: salmeterol, formoterol y clenbuterol, los cuales están todos dentro del mercado nacional. Pero ya vamos a ver qué pasa con ellos. Su duración: ¿cómo se llama, profe? ¿Lo repite, por favor? salmeterol, Formoterol. y clenbuterol. Duración de acción más o menos de 12 horas. Su inicio de acción es un poco más lento en el clenbuterol y el salmeterol, pero el formoterol eventualmente puede actuar tan rápido como los de corta acción. Entonces, si nosotros tenemos uno de corta acción en un paciente asmático conocido o epocoso conocido, que necesitamos darle un medicamento de rescate, porque está asfixiado en este momento, tendremos que utilizar uno de corta acción y de acción rápida. Pero si no dispongo de eso, si no de los de larga acción, lo que puedo utilizar es el formoterol, que tiene acción rápida y prolongada, ¿cierto? Pero su indicación es más como un LAMA, se llama, ¿cierto? ¿Sí? LAVA, ¿sí? Long Action Beta Adrenergic, ¿cierto? Uno se llama LAVA y otro se llama SAVA. Y los de acción ultra larga, que son los que han llegado últimamente al mercado. Estos medicamentos tienen por ahí 6 o 7 años de estar introducidos al mercado, que son indacaterol, olodaterol y bilanterol, y su tiempo de acción puede durar entre 12, 24 y hay algunos que hasta 36 horas. O sea que ya nos va diciendo a esto: si necesito un tratamiento de crisis, corta acción y rápida respuesta, quiero un SABA, ¿cierto? Si quiero tratamiento prolongado que lo voy a dejar con medicamento, le dejo o un LAVA o un ultralargo, ¿cierto? Los ultralargos todavía no están en el POS, hay que hacerle mi precio para que nos los autoricen para los pacientes. Pero estos medicamentos sí están dentro del POS y podemos utilizarlos, pero con la salvedad de que de estos medicamentos beta-2 adrenérgicos de larga acción, casi ninguno viene aislado, todos vienen combinados con esteroides o con anticolinérgicos, que son el otro grupo que vamos a ver ahorita. Entonces no va a ser posible que utilicemos solamente. Ahorita le devuelvo la llamada, ya vi la foto. Ahorita le devuelvo la llamada, que ya vi la foto. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿sí? Estos medicamentos usualmente no vienen como una molécula independiente en las presentaciones comerciales que tenemos para tratar a los pacientes.
¿Por qué razón? La razón es simple. En el asma, a pesar de que es una enfermedad de broncoconstricción, ¿cierto? El elemento principal, ¿sí? La broncoconstricción es el resultado final, pero el elemento principal en el tratamiento del asma es la inflamación. Entonces esto va combinado con un antiinflamatorio que usualmente es un esteroide, ¿cierto? Y en la EPOC, ¿cierto? El problema casi nunca es inflamatorio, ¿verdad? Que mientras en el asma el tratamiento base de largo plazo va con esteroides, con corticosteroides, en el EPOC no ocurre lo mismo. Pero en ninguno de los dos el beta-2 adrenérgico es el elemento principal de tratamiento de largo plazo. Porque en el EPOC lo que predomina es el sistema colinérgico y el gold estándar, el punto de referencia de tratamiento del EPOC son los anticolinérgicos, combinados ya sea con beta-2 como broncodilatadores o con esteroides como antiinflamatorios en los casos que ameritan. O sea que a pesar de ser tan importantes, no son el punto determinante en el tratamiento. ¿Cualquiera de esos se hace para el asma? Cualquiera de estos puede utilizarse en el asma, claro, todos se utilizan en el asma. Entonces, de acuerdo, cuando veamos asma, vamos a ver que el asma tiene unos estadios. Los asmáticos casi nunca viven asmáticos todo el tiempo, ni le dan ataques todos los días. Y según el estado que tenga usted del asma, discúlpeme, yo digo a ver cómo apago esta lamparina, porque si no, ni ustedes ni yo. Apagar, ¿cierto? Más fácil. ¿Señora? ¿Qué? Pues. A uno usualmente, cuando usted es médico, rara vez lo llaman ni para pagarle, ni para hacerle un favor, sino para pedirle un favor. Ah, ok. Entonces. ¿Para qué lo llaman a ustedes? ¿Son los que vienen acompañados con o también los hay? Los SABA, los de corta acción, también vienen combinados con anticolinérgicos. Porque usted puede tener un estado agudo de rescate de una EPOC, por ejemplo. Y en el EPOC van a necesitar para crisis, ¿cierto? Un anticolinérgico de corta acción. Para el momento, que es lo que llamamos crisis, porque es que una cosa es que yo le doy a usted, tiene fiebre de 40, ¿sí? Con una infección en la garganta, y yo le doy un tratamiento antibiótico para que le en la garganta, pero tengo que bajarle la fiebre, que no es el tratamiento definitivo. Lo mismo pasa al paciente que llega asfixiado, quitándole el pecho, que llega desaturado, hay que abrirle su bronco. Inicialmente lo primero que tenemos que hacer, porque la respuesta inflamatoria es más tardía, entonces no podemos resolverlo inmediatamente. Entonces el siguiente grupo, ¿cierto?, son los anticolinérgicos. Disminuyen, tienen menor efecto que las beta-2 como broncodilatadores. Ya de entrada ya sabemos que el problema es broncoconstricción y necesito urgente. Yo les pregunto, les pongo 4 distractores y les pongo salbutamol y les pongo bromuro de hipatropio como broncodilatador paciente asmático. ¿Cuál es la mejor opción? El broncodilatador, en ese caso de un paciente asmático. Disminuye la broncoconstricción de estos pacientes, que es parte también del efecto que vimos del beta-2, ¿cierto?, que disminuye el efecto colinérgico. El anticolinérgico obviamente tiene un mayor efecto, ¿sí?, sobre la parte colinérgica que sobre el parasimpático, que lo que tiene el beta-2. Disminuye las secreciones bronquiales. Al disminuir las secreciones bronquiales, obviamente, si yo tengo el bronquio cerrado y fuera de eso tengo lleno de moco el bronquio, quitar las secreciones va a favorecer el efecto dilatador que yo necesito. Y también los tenemos de corta acción y de larga acción. Y los de corta acción son short action muscarinic, ¿sí?, anticolinérgicos, pero muscarinic action. Yo no me acuerdo cómo se traduce, pero es de corta acción por su efecto muscarínico. Recuerden que nosotros tenemos dos elementos de la respuesta colinérgica, ¿cierto? Y la respuesta muscarínica es la que nos genera la broncoconstricción. El más conocido, el más usado, el único que disponemos de corta acción en Colombia, se llama bromuro de hipatropio, que viene solo como anticolinérgico y se llama Verotec.
o viene combinado con beta 2, que es el salbutamol, más hipatropio, que se llama verodual. Pero aquí no hay. Eso es lo que tenemos en Colombia. ¿Sí? O sea, el bromuro de hipatropio Más salbutamol se llama verodual. Y viene para inhalar, viene gotas para nebulizar, vienen todos los dispositivos que vamos a ver cómo se utilizan estos beta 2. La mayoría de los medicamentos que estamos usando, comercial, ¿quieren saber? Verodual, y la primera Verotec. Verotec es hipatropio solo. Y verodual, yo no les voy a preguntar eso en un examen sobre nombres comerciales. Yo menciono los nombres comerciales de los medicamentos que no tienen muchas copias para no estar aquí haciéndole propaganda a ciertos productos, que no es el trabajo de uno, ¿cierto? Pero si es uno solo que hay en el mercado, pues les digo, porque les van a decir por allá, venga doctora, me dieron verodual, ¿esto qué será? Entonces ya ustedes nunca digan así de memoria, miren a ver, si tiene hipatropio, este es un anticolinérgico, tiene salbutamol, este es un broncodilatador. Y tenemos los de larga acción, que duran entre 2 y 24 horas. Estos también son nuevos, lo mismo que esos de larga acción, los beta-2 de larga acción, y son tiotropio, bunclerinio y glicopirrón. Todos vienen, los tres vienen combinados con beta-2 de larga acción o solos, ¿correcto? Entonces, como tenemos ese anticolinérgico, solo los vamos a usar ¿para qué patología? Para EPOC, exactamente. Para asma, no. Entonces, esta es la pequeña diferencia que hay entre el tratamiento para el asma y para el tratamiento del EPOC, si lo vamos adelantando. Esto que necesitas para EPOC, el gold estándar es anticolinérgicos, ¿cierto? En asma, el gold estándar es corticoides, ¿cierto? En cambio, para los dos eventualmente pueden requerir, ¿sí?, adicionarle, combinar o beta-2 adrenérgico de larga o de corta acción, ¿correcto? O sea que los beta-2 son como el supernumerario del asunto, que salva la vida, pero no es determinante para ninguno de los dos casos, pero se necesita todo el tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro? O no, si no queda claro, digan para... No me quedó claro. No le queda claro. Entonces, son dos tipos de medicamentos. Unos que son beta-adrenérgicos y otros que son anticolinérgicos. En el asma, ¿cierto? En los dos puede haber, tanto en EPOC como en asma, puede haber broncoconstricción y usted necesita abrir los bronquios posiblemente. Pero lo único que modifica el curso de la enfermedad es ir a la raíz del problema. La raíz del problema en el asma es la inflamación. O sea, el marcador definitivo es un antiinflamatorio. Y el mejor antiinflamatorio de la vía aérea son los corticosteroides inhalados. ¿De acuerdo? Y en el EPOC predomina el sistema colinérgico, predomina la abundancia de secreciones, por eso parte del EPOC, en una de las primeras cosas del EPOC es la bronquitis, que tiene usted abundantes secreciones. Entonces los anticolinérgicos, ¿sí?, ayudan en esa parte y son la parte más importante del tratamiento. Y entre las dos cosas están los beta-2, que son los broncodilatadores de acción aguda y también de acción larga. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un asma, que está persistiendo en su sintomatología, porque lo que trae el paciente a consulta no es la inflamación en el asma, ¿sí?, sino la estrechez del bronquio, que no lo deja respirar. Yo siempre le voy a responder ese problema con un broncodilatador. Lo que trae el epocoso a consulta, ¿cierto?, no son las secreciones, sino que son la dificultad para respirar. Entonces tengo que adicionarle al anticolinérgico un broncodilatador. Pero, porque los colinérgicos y los esteroides cambian un poco, modifican la evolución de la enfermedad. Si el paciente se está asfixiando, yendo a urgencias cada 8 días, si usted le hace el tratamiento correcto, en el caso de EPOC de asma, vamos a lograr que esto se extienda en el tiempo y va a ir a consulta de urgencia únicamente 2 o 3 veces al año. Eso es más o menos el resultado final con el tratamiento. Profe, yo puedo hacer combinaciones entre ellos, además de la que, por ejemplo, un anticolinérgico con un broncodilatador, puedo también un beta-adrenérgico con un beta-2. Es que beta-2 y beta-adrenérgico es lo mismo. Es lo mismo. Sí, claro. Pero yo sí los
puedo combinar. Es decir, usted no puede combinar salbutamol y terbutalina, por decir algo. Ah, ok. ¿Sí? Ni fenoterol, salbutamol, fenoterol. Lo que hemos dicho siempre, dos del mismo mecanismo de acción, no lo puede utilizar, claro. Ni puede utilizar iotropio y euclidinio, que son del mismo mecanismo de acción. No se justifica. Pero sí podemos utilizar un anticolinérgico Y un beta 2, claro. De hecho, les dije que el primero de acción corta es hipatropio más salbutamol, que se llama verodual. ¿Correcto? Y puedo utilizar estos anticolinérgicos de larga acción con estos de larga acción. ¿Sí? Eso lo puedo hacer, o estos con esos. De hecho, muchas de las combinaciones vienen corticoide más anticolinérgico más beta 2 más esteroides. Todas estas combinaciones se pueden hacer mientras no sean dos del mismo. Poner dos esteroides o poner dos anticolinérgicos o poner dos beta 2 no tienen justificación. Profe, perdón, ese corticoesteroide, esos esteroides nosotros ya los vimos. Vamos a verlo ahorita. Bueno. Todos se quejan de que hablo muy rápido y no pasamos. ¿Por dónde se administran estos elementos? Cualquiera de las siguientes vías. Inhalación, esa es la vía la más usada en el uso del broncodilatador, ¿cierto? Que tiene algunos problemas porque requieren cierta técnica. Hay que aprender a usar los inhaladores, y los médicos tienen que aprender a usar para poder auxiliar a los pacientes. A nosotros los laboratorios nos regalan unos que no tienen sino aire, pues, y uno aprende a usarlos y para enseñárselos a sus pacientes. ¿Correcto? Eso se ha ido resolviendo con las inhalocámaras. Por ejemplo, a veces los niños, ¿cómo hacen con un niño de 4 años que hace lo que le da la gana? ¿Sí me entiende? Y usted le dice, aspire, ¿sí? Venga, no bote el aire, y él, entonces se le pone una inhalocámara para que él respire ahí adentro y tenemos la posibilidad de que todo el contenido que le damos vaya a la vía aérea. Viene también para nebulizaciones, que son otra cosa. Esto es lo que usan la mamá, ¿no? Todos antes lo nebulizaban en la casa con hojas de eucalipto, y entonces a ustedes les echan ahora bicho, o le untan vainas, le ponen un periódico o un dulce abrigo rojo ahí. Para eso, y fuera de eso le hacen nebulizaciones. Entonces tibian agua con solución salina y le echan un poquito de sal y le echan unas gotitas, unas hojitas de eucalipto y lo ponen a uno ahí a respirar en los tiempos antiguos. Ahora ya eso está mandado a recoger, ya vienen las soluciones de estos beta-2, de estos anticolinérgicos para inhalación por esos medios. Lo que se hace es mezclar un poquito de solución salina con unas gotas del broncodilatador o del anticolinérgico y que el paciente, pues allá tenemos mascarilla, entonces se pone por medio de una mascarilla y eso está nebulizando y esas moléculas entran y dilatan la vía aérea. Oral solamente cuando no se puede administrar por inhalación. ¿Por qué? Porque es que la absorción oral es mucho más alta. Cuando usted da un beta-2 adrenérgico por vía oral, ¿cierto? ¿Qué va a tener una absorción grande y qué le va a generar al paciente? El sistema simpático. Taquicardia, hipertensión, temblor. Es errática la absorción. En cambio, la absorción, ya había abajo hay una diapositiva que dice qué tanto porcentaje de eso absorbemos y qué tanta biodisponibilidad del medicamento. Y por vía parenteral, cuando las nebulizaciones son inadecuadas o no dan buenas respuestas, en el asma severa aguda principalmente, haciendo una salvedad. Que la utilización de esto por vía intravenosa en el caso de asma no está demostrado que produzca más beneficio que usarlo por vía subcutánea, que sería la vía preferida si usted va a hacer uso parenteral, ¿cierto? Sino que ya no se consiguen casi apoya la beta-glutalina. ¿Y cuál es el beta-2 más importante que conocen ustedes? Salbutamol. No, de estos no, en general. Porque es que estos son los beta-2 para la vía respiratoria, pero el sistema adrenérgico está en todas partes. Ustedes se acuerdan de la norepinefrina, ¿cierto? Y de la epinefrina. Claro, tienen el mismo efecto sobre el músculo liso bronquial que los que tienen
que los que tienen estos dos, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a usar parenteral, Pues como ya no ve, yo le paso no, lo que pasa es que pensé que era la reclamación y dije, ya tanta gente reclama. Me alcancé a preocupar. Entonces, lo que se usa, cuando se usa por vía parenteral, no oral, sino por vía, utilizamos usualmente la adrenalina, ¿cierto? Por vía subcutánea. Cuando yo trabajaba en la prehistoria, con el principio de los siglos, no teníamos ni salbutamol, ni terbutalina, ni nada de estas cosas que no teníamos, sino santinas, que era la aminofilina, y teníamos noradrenalina, y la crisis asmática la manejábamos con noradrenalina subcutánea. Se llamó una ampolla de adrenalina que tiene 4 miligramos y le poníamos 0,4, 1 miligramo y le poníamos 0,3 miligramos subcutáneo cada 20 minutos para esperar la respuesta a nivel bronquial. Eso es lo que, por ejemplo, se aplica cuando hay pacientes que llegan por ejemplo, en episodios alérgicos. Claro, claro. Claro, cuando usted tiene un shock anafiláctico, lo que tiene es un broncoespasmo severísimo. El paciente ni siquiera puede respirar, entonces ¿para qué lo nebulizo? Tiene que ponerle algo para entender. De hecho, el kit que tienen en Europa, como en Europa sí tienen estaciones, y en Estados Unidos hay mucha alergia al polen. Entonces, cuando empieza la primavera, huele el polen y hay mucho shock, muchas reacciones anafilácticas. Y ellos cargan su kit, y el mismo paciente, en la película ¿no han visto a veces? Que se lo inyecta y empieza a respirar. Se llama Apipen. Y los cargan en el ellos mismos se inyectan. Exacto. Ahorita vamos a hablar de los esteroides para gusto del tío Julián. Salbutamol. Reviente el broncoespasmo agudo en el paciente asmático o con EPOC. Entonces ya, ese es el target del salbutamol. Crisis aguda de broncoespasmo, ya sea en el paciente asmático o en el paciente EPOC. Y profilácticos para el asma nocturna del ejercicio y para el tratamiento crónico. Es un medicamento de rescate. Cuando veamos asma, veremos que hay muchas clases de asma, entre ellas una muy frecuente que es el asma inducida por el ejercicio. Entonces el paciente que tiene asma, que cada que pega una trotadita o hace deporte, se asfixia antes del ejercicio, se hace sus 2 inhalaciones de salbutamol para evitar las consecuencias. Y esas son las presentaciones que tienen, ¿cierto? Aquí se llama el más conocido de todos, que ya se puso barato, entonces, y ese sí le hago la promoción porque le tocó la etapa dura de las copias, el Ventilan, ¿cierto? Que ahora vale 8.000 pesos y antes valía 80. Entonces con la regulación bajó y las copias valen más plata ahora porque las copias no están reguladas. Entonces, pero ese es el que hay que cargar en el bolsillo, es un medicamento de rescate. Uno no puede tener a un paciente, a un joven como ustedes, asmático, crónico, todo el tiempo con salbutamol cada 6 horas. No, que cargue el salbutamol en el bolsillo, en el neceser, en el bolso de las chicas, y cuando tiene la crisis, cuando empieza a picar, se hace sus 2 disparos de salbutamol. Digamos, si un niño es diagnosticado con asma, pero ya en su adolescencia el asma pues se regula y ya no vuelve a aparecer signos de asma, es importante que el niño siempre cargue con Siempre, porque esta enfermedad no se cura. El asma no tiene cura. Pero si no se manifiesta en la adolescencia. Sí, no es que lo vaya a usar, es que durante un largo tiempo después uno se va cogiendo confianza y ya no carga más esa vaina, porque dice tengo esto que se vence dentro de 2 meses, comprarme otro para no usarlo. Pero la idea es que el paciente sí debe saber claramente, con mucha frecuencia el asma desaparece en la adolescencia, pero cualquier día puede volver a aparecer. Cualquier día hay que le diagnosticar. Por eso el diagnóstico del asma, cuando veamos asma, no todo el que le sirva el pecho es asmático, requiere unos criterios de diagnóstico. Entonces cuando uno le dice a un paciente joven usualmente que es asmático, es una enfermedad para toda la vida, aun cuando no le den crisis. Pero por lo menos en la primera etapa del diagnóstico, mientras se estabiliza la enfermedad, el paciente debe cargar un inhalador de un beta 2 en su bolsillo para la crisis. ¿Correcto? ¿Quieren ir a preguntar algo? Reacciones adversas, todo eso que viene ahí. ¿Cierto?
O sea que es muy bueno, pero tampoco es que sea inocuo, porque eso se absorbe. No se absorbe el 100% de la dosis, pero eso, nerviosismo, temblor, mareo, cefalea, taquicardia, sangrado por la nariz, náuseas, aumento, disminución del apetito, dificultad para quedarse dormido y puede generar palidez por... hasta taquicardia, claro, porque es un beta 2. Recuerde que todos estos beta 2 tienen efectos sobre el la alfa parte 1 eléctrica neurosinusal para poder taquicardia. ¿Correcto? correcto. Formoterol. Tiene, aparte del efecto broncodilatador, ¿cierto? Tiene un efecto antiinflamatorio por inhibición de leucotrienos a nivel pulmonar. Ahorita, entonces, más adelante vamos a ver que hay unos medicamentos directos que actúan sobre los leucotrienos, parte de la respuesta inflamatoria, pero este es un beta 2 que tiene una acción más larga, ¿sí?, que la de salbutamol. Tenemos un tiempo de acción más o menos de 12 horas, o sea que ya no lo tenemos que dar cada 6 horas, sino cada 12 o cada 24 horas. Este, al principio, todavía viene con inhaladores con polvo. Usted espicha y sale el polvo y usted se lo trae. Estos ya están viniendo ahora en cápsulas, pero con un dispositivo propelente. Usted pone la cápsula, se rompe la cápsula y usted se aspira el polvo, las partículas que salen de esto para el mismo efecto. Tiene varios problemas desde el punto de vista de uno en ejercicio, ¿cierto? Y si la población de pacientes míos son la mayoría veteranos. Yo tengo pacientes de 80 años, tengo pacientes de 75, algunos que ya les está olvidando, ¿cierto?, hasta el nombre de la familia. Entonces uno le va a enseñar cómo aspira, o ya no tienen fuerza porque tienen otras enfermedades. El EPOC lo va consumiendo a uno, ¿cierto? Los diabéticos se deterioran por la neuropatía, ¿cierto? El paciente de la falla renal ya no le quedan fuerza, el paciente anémico. Entonces uno le va a decir, aspire, ¿cierto? Entonces no va a ser tan fácil. Uno enfrenta esa dificultad. Yo, en mis pacientes de edad adulta, de tercera edad, prefiero utilizar inhaladores de dosis medidas. Uno sabe que le está dando, aparte que el efecto placebo de los medicamentos. Cuando usted se echa un airecito en la boca, la gente siente que le entra, siente tratamiento. En cambio, a veces usted aspira una cápsula y no sabe qué le llegó por ahí, no sabe si se lo tomó o no se lo puso. Entonces, hay el riesgo de sobredosificación, ¿cierto?, de abuso del medicamento, porque eso va girando y como no lo he sentido, vuelvo y lo giro. Tiene unas dificultades técnicas distintas del inhalador. Pero igual que se usa en pacientes que puedan manejarlo porque tienen muchas más comodidades. Interaccionan con los beta bloqueadores, ¿cierto?, por inhibiendo el posible efecto antiasmático cuando uno da un beta bloqueador. Así como tenemos medicamentos beta agonistas, tenemos medicamentos antagonistas de los beta 2, o sea que no deberíamos darlos simultáneamente con un beta bloqueador, dar un beta estimulante, se cae de su peso, ¿cierto? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Con los fármacos que producen hipocalemia, ¿cierto?, o que pueden generar hipocalemia, pueden generar pérdida de potasio, parte del tratamiento. Estos son así como apuntecitos que guardan allá para un día de acuerdo. Cuando uno tiene un paciente con hipercalemia, con hiperpotasemia, ¿cierto?, que tiene que sacarle potasio, una de las alternativas es usar, y cuando van a ver ustedes en la fórmula de un paciente de falla de urgencia de diálisis por potasio elevado, uno le formula salbutamol o terbutalina, ¿cierto?, 2 puff cada 4, cada 6 horas para ayudar a bajar el potasio transitoriamente, porque es que lo que uno muchas cosas las resuelve es agudamente mientras hace el tratamiento definitivo. Interaccionan con la teofilina, ¿cierto?, porque aumenta la hipocalemia generando arritmias cardíacas y prolongación del QT cuando se combina con ciertos medicamentos. Señora. ¿Sí se puede combinar con teofilina o teofilina? No debe combinarse con teofilina, ni debe combinarse con fenotiacinas, ni con tricíclicos. No, yo no. Esas no eran las interacciones con
posibles? No, las interacciones que no debe usar. Cuando usted interacciona, cuando usted habla de interacción, usted habla de dos efectos. O los potencia o los disminuye, o unidos generan efectos negativos. El resto es que no hay interacción. ¿No? Si hay interacción, tiene que tener algún resultado, pero no posible. Interacción es posible con todo, con los antibióticos, por ejemplo. Usted puede dar antibióticos y dar betadón inhalado, o dar anticolinérgico, o dar esteroides. Pero si tengo un medicamento que me produce hipercalemia, puedo darlo, pero si tengo un medicamento que me produce hipocalemia, no debo combinarlo. Por eso aquí le dicen que no debe con diuréticos que pierden potasio. Y si usted le pone un betadón que también lo hace disminuir el potasio, es peor. ¿Sí? Okay. ¿Queda claro? Sí. Si no queda claro, díganme y volvemos a... O sea, los que estaban en la parte de abajo No deben combinarse esos dos. Pero el que estaba abajo, sí. Arriba tampoco. Sí. ¿Cómo le voy a dar un agonista beta y le voy a dar un antagonista beta? Ya espera. ¿Qué son los betabloqueadores? No, porque saturas el receptor con el antagonista. Le vas a dar un agonista beta 2 antes se va a unir. Lo que hemos dicho todo el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Yo no doy dos de los mismos porque no tiene ningún objeto. Pero ¿qué objeto tiene dar uno, ¿cierto? Que me sube la temperatura y al mismo tiempo le doy otro que me baja la temperatura. No hace absolutamente nada. Y antes termina causando más problemas. De hecho, si yo tengo asma, así no estoy usando broncodilatadores, no debo dar un betabloqueador. Porque uno tiene un sistema adrenérgico que funciona solito, sin yo darle más estímulos. Porque esto no reemplaza la adrenalina, no tiene su adrenalina normal. Y si yo le doy un bloqueante de ella, el efecto que ella pueda tener para defenderme no va a funcionar. El salmeterol, esta presentación, viene en discos secos, hace más o menos lo mismo que hace el formoterol. Los de larga acción actúan más o menos de la misma manera. Entonces, ¿en quiénes? Largo plazo, los que son reversibles las vías respiratorias por asma y EPOC. Pacientes tratados con corticoides que requieran un agonista beta de larga acción. Esa es la indicación. Tengo un paciente asmático con corticoides, pero que todavía está haciendo broncoespasmo. Le doy tratamiento con un beta 2 de larga acción. Entonces combino el esteroide con el beta 2 de larga acción. Entonces van a encontrar formulaciones que tienen salmeterol o formoterol combinado con un esteroide, que los vamos a ver ahorita. ¿Cómo se da? Estas dosis que están ahí, y la contraindicación, pues obviamente, si tengo un paciente arrítmico, por ejemplo, un paciente con una frecuencia cardíaca de 150 de base, que es una arritmia, porque obviamente cuando usted tiene una crisis asmática o está asfixiado se le va a subir la frecuencia cardíaca, pero si tengo una taquicardia intraventricular o una taquicardia importante y le doy un beta 2, pues no es una hipersensibilidad y le puede aumentar el efecto de ese medicamento. Las teofilinas o santinas, un grupo de los medicamentos. Este es un medicamento que ha vuelto a usarse en los tiempos recientes, pero que durante mucho tiempo, cuando no teníamos estas cosas tan modernas, eran los broncodilatadores que se usaban. El grupo de las santinas, ¿cierto? Inhibidores de la fosfodiesterasa del músculo liso, bloquean los receptores de adenosina, disminuyen la fatiga del diafragma, estimulan la respiración en caso de hipoxia, pueden ser sinérgicos con los beta 2 adrenérgicos y la vida media varía, o sea, son muy variables en el tiempo y en la dosificación. Lentamente han venido desapareciendo porque realmente su mecanismo de acción y su utilidad ha quedado limitada a estas dos partes, ¿cierto? Disminución, ¿sí?, de la fatiga del diafragma, estimulantes del diafragma que realmente pueda respirar, va a tener una expiración, ¿cierto?, más importante por estímulo diafragmático. No son grandes broncodilatadores, es decir, uno no puede tener un paciente asmático solamente con teofilina. Son medicamentos de segunda línea o de tercera línea en el manejo
del asma. Recuerden que no todas las patologías, hasta con los antibióticos dijimos nosotros, ¿cierto? Vamos escalando, desescalando los antibióticos. Con esto pasa lo mismo. Si yo tengo a mi paciente bien controlado, con un corticoide y un beta-2 o un anticolinérgico de larga acción, y está muy bien, ¿cierto? Lo sigo con eso todo el tiempo que sea necesario. Pero si el paciente recae, ¿sí? Y yo ya esa dosis no le sirve, tengo que adicionarle otros medicamentos. Y ahí es donde van a aparecer los antileucotrienos, las santinas, como medicamentos coadyuvantes. Pero ningún paciente de ustedes va a empezar tratamiento de un asma o de un EPOC con teofilina o con aminofilina, que es el principal dolor. Estos aquí tienen el resumen de toda la carrera que hemos echado aquí. Ese basta con una foto y está el señor. ¿Qué es sinergia? A ver, ¿quién le responde? Pero, Para mejorar su efectividad. sí, claro, medicamentos que tienen distintos mecanismos, pero que usados juntos mejoran su efecto. Distinto de potenciación, que implica más o menos el mismo mecanismo de acción. ¿Correcto? La diferencia es sinergia. Una combinación que nos sirve para aumentar el efecto. Dos fármacos de distintos tipos que usados en conjunto aumentan su acción. Y estas son toda la lista de todo lo que dijimos, queda resumido, junto con dosificaciones, presentaciones de cada uno de ellos. ¿Correcto? Pues no sobra, ahí no me voy a alargar en explicaciones. Y todos están combinados con esteroides: budesonida formoterol, fluticasona dilanterol, salbutamol hipatropio, olodaterol tiotropio, salmeterol fluticasona, inclerinio bilanterol, indacaterol más glucopirronia. ¿Qué están viendo ustedes ahí que les llama la atención? Llama la atención que ninguno está con la única combinación que hay de corta acción, es 2 de corta acción. Porque usted cómo combina uno que dura 12 horas con uno que dura 4. Entonces siempre tienen que tener presente para hacer la combinación. Pues entonces, si este medicamento, vamos a hacer salmeterol, ¿cierto? Y lo quiero combinar, ese es un beta-2 de larga acción, y lo quiero combinar con un anticolinérgico, ¿cierto? Tengo que combinarlo con un anticolinérgico que tenga también acción prolongada para que pueda dosificarlo, porque si lo combino con tiotropio, que no tiene sino, con hipatropio, que no tiene sino 4 horas de duración, y el otro me dura 12, ¿cómo hago para es descompensación? Tienen que ir juntitos. Distinto tipo, pero el mismo efecto. Y como ven, budesonida, fluticasona son corticoides que vamos a ver ahorita, ¿sí? Indacaterol es un beta-2 y licopirronio es un anticolinérgico más beta-2 más corticoide, ¿cierto? Beta-2 de larga acción con anticolinérgico de larga acción. Siempre hay que hacer esa combinación. Y 2 de corta acción, que lo único que conocemos son salbutamol e hipatropio, que es el que dijimos que llamaba verodual. ¿Correcto? ¿Duda hasta ahí? Los antiinflamatorios de la vía respiratoria, aquí el hombre se siente satisfecho porque voy a hablar de los glucocorticoides, ¿cierto? Son los antiinflamatorios más efectivos para el control del asma, lo que hemos dicho a través de todo este rato. Inhibe acción de macrófagos, linfocitos T, eosinófilos y células epiteliales asociadas a la inflamación de la vía aérea. Reduce el número de células cebadas, la exudación del plasma y la secreción de moco, por lo tanto disminuye el edema bronquial por todas estas rutas y disminuye la hiperreactividad generada por histamina, colinérgicos, frío, ejercicios, leucotrienos y alergenos. Los corticoides tienen un efecto
¿sí? Antialérgico permanente. De hecho, la mayoría de las alergias, aparte de los antihistamínicos, uno utiliza un esteroide. Gran parte, un gran porcentaje del asma que tenemos es alérgica, pero el resultado final sobre el bronquio de la alergia es inflamación, para lo cual es donde nos sirven los esteroides. Profe, un momento, por favor. Aquí está resumido de mejor manera. Disminuye la producción de fosfolipasa A2 y la 5 lipogenasa y la ciclogenasa 1. Disminuye la actividad de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina y el interferón, y disminuye la actividad de las células adhesivas y reduce la antigenicidad de la mucosa bronquial. Son los 4 mecanismos por los cuales tiene su efecto antiinflamatorio. Lo bueno de eso es que todavía se usa el lapicero y aprender a escribir. Cuando uno mira las letras, uno dice cómo se entenderán, ¿no? Cuando estaba traduciendo los nombres de cada uno. Oh, a ustedes les toca escribir en el computador obligatoriamente la fórmula, la mayoría. ¿Cierto? Porque si no nos entienden ustedes mismos, yo me precio de tener buena letra y mis pacientes me lo dicen, uy, doctor, es el único médico que llevo con letra buena, y a veces me pongo yo a revisar y no me entiendo yo mismo, yo qué quise decir con esto. Entonces, ¿Cómo? Ah, ya, para que vuelva a aclarar la cosa. Estrategia. Basta con una bonita sonrisa. Eso es mi herramienta, no se puede hacer. Tenemos corticoides que vienen inhalados y que vienen para uso sistémico, ¿cierto? O parenteral. Los inhalados, fluticasona, budesonida, ciclesonida y beclobetasona. Tenemos entre nosotros fluticasona, budesonida de larga acción. Y tenemos beclobetasona, que es obviamente de corta acción, que hay que darlo varias veces al día porque esa es la del post, es la de nosotros los pobres. Beclobetasona. Y fluticasona. La ciclesonida, hay por allá una presentación, pero realmente no tiene mucho uso dentro de nosotros, y su acción es de una vida media larga también. O sea que estos 3 de arriba son de vida media larga y estos son de corta vida media. ¿Correcto? ¿Qué otro grupo de esteroides tenemos? Para uso oral y para uso parenteral, pues intravenoso o intramuscular. El GOL, el esteroide central, el punto de referencia frente al cual se dosifican todos los demás, es la prednisona. Cuando usted va a dosificar, aparecen nuevos esteroides, los comparan con la prednisona, que es el esteroide original. ¿Y qué tenemos para uso entre nosotros? Prednisolona, betametasona, hidrocortisona y metilprednisolona. Todos ellos pueden ser usados tanto por vía oral como por vía parenteral, salvo la hidrocortisona, que solamente viene para uso parenteral. Solamente viene para uso intravenoso. Tanto la metilprednisolona como la prednisolona, como la betametasona se pueden dar por vía oral o por vía intramuscular o intravenosa. Señora, dígame. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No?
Profe, a mí no me quedó muy claro el mecanismo de acción de esos medicamentos. ¿Vamos a ahorita verlo más? ¿O no? Es que no me quedó muy claro el mecanismo de acción. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer un resumencito corto. Estas enfermedades que estamos viendo en este momento tienen como fondo común la disminución de la luz del bronquio. ¿Correcto? Esa disminución de la luz del bronquio puede ocurrir por dos fenómenos importantes, ¿cierto? Uno, por aumento del tono del músculo liso bronquial, que hace que se constriña. Y esa constricción puede estar mediada por dos aspectos. O disminución del tono adrenérgico, ¿sí? O aumento del tono colinérgico, que aparte de este tono colinérgico de tener efecto broncoconstrictor, también tiene un efecto de aumento de secreciones bronquiales. Entonces, si usted tiene un tubo que está disminuido su volumen y fuera está lleno de secreciones, obviamente el intercambio gaseoso va a ser mucho menor. Y cuando tiene solamente venta adrenérgicos, tiene bloqueo adrenérgico, ese tipo de situación está mediada con frecuencia por fenómenos inflamatorios, que aparte de la disminución del tono adrenérgico, esa inflamación aumenta el grosor del bronquio, entonces aumenta la broncoconstricción. Entonces, como tenemos esos dos fenómenos generando el cierre del bronquio, ¿cierto? Las dos patologías que generan con mayor frecuencia eso entre nosotros son el asma y la EPOC, ¿cierto? Que tienen dos mecanismos, dos modos de diagnóstico diferentes, dos evoluciones diferentes, pero que son muy parecidas a veces en la clínica de los pacientes. Cuando lo que tenemos es un paciente que predomina el asma, podemos tener con frecuencia asma que generada por el ejercicio, generada por los cambios de temperatura, por el cifrón, ¿cierto? Generada por alergia a algunas sustancias, ¿cierto? Por el humo, por otras cosas. Entonces, eso genera inflamación. Como esa respuesta inflamatoria es la más importante en el asma, el tratamiento modificador de largo plazo debe ser con antiinflamatorios. Los más importantes antiinflamatorios son los corticoides. En la EPOC tenemos un proceso secretorio con predominio del sistema parasimpático. Entonces el tratamiento de elección son los anticolinérgicos. Las dos cosas van imbricadas y el resultado clínico final de los dos, ¿cierto? Es dificultad para el intercambio gaseoso, es dificultad respiratoria por broncoconstricción en los dos casos por distintos mecanismos. Entonces, para eso le doy un broncodilatador, ¿cierto? Porque lo principal que tenemos para que el músculo se cierre es el espasmo bronquial y lo que más nos actúa sobre eso es el sistema simpático. Entonces, yo le doy un estímulo del sistema simpático, que son los beta-2 adrenérgicos. Como estas enfermedades tienen comportamientos erráticos, pueden ser enfermedades que se presentan ocasionalmente. Es decir, usted puede ser asmático, pero le da una crisis, es cada que me ve, dice, uy, viene el doctor Chama, entonces me puso nervioso y me asfixio. Ese requiere un tratamiento para esos eventos, con un broncodilatador de corta acción, porque usted no necesita ese efecto permanentemente. Pero si tiene un asma que le está persistiendo a través del tiempo, que lo está incapacitando y lo está limitando, necesita un tratamiento de largo plazo, entonces le doy un beta-2 de larga acción, ¿cierto? Si tengo EPOC, le doy un anticolinérgico porque le está asfixiando, también le doy un beta-2. Si el diagnóstico es asma, le doy el beta-2 y le doy un antiinflamatorio, que usualmente son los corticoides. ¿Sí queda más claro? Y hay otro, señor. Los betabloqueadores no tienen ninguna acción ni indicación, antes son contraindicados, tienen contraindicación relativa en el asma. Eso es para el corazón. Sí, pueden ser para el corazón, para la presión arterial, para otras cosas. Pero, como estamos diciendo, que es que mire, si el sistema simpático se está disminuyendo su acción y yo le doy uno que me bloquea el poquito simpático que me queda, obviamente no voy a abrir ese músculo liso. Entonces no debo darlo en ese sentido. Quedan otros medicamentos que vamos a seguir viendo, ¿sí? Que son también antiinflamatorios para colaborar en el tratamiento de estas cosas y son también antialérgicos, pero también tenemos este grupo de las xantinas, que no son unos grandes broncodilatadores, pero como la mecánica respiratoria
no depende solamente de los bronquios, sino que depende de los músculos intercostales, de la pared torácica, del diafragma, ayudan en esta función diafragmática a mejorar el trabajo respiratorio. Y que no son tratamientos primarios, sino que son segunda o tercera línea de tratamiento. Así que cuando veamos asma como tal, entonces el asma ya está hecho a nivel mundial, tiene unos pasos de tratamiento. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. De acuerdo a cómo clasifiquemos el asma, pero ese no es el tema que tenemos que evacuar. Los corticoides, la prednisolona, tienen algunos efectos antiinflamatorios, pero también está reemplazando sustancias que produce la glándula renal, ¿cierto? Entonces vamos a tener reacciones adversas, ¿cierto? A nivel metabólico de manera importante. Supresión del eje hipotálamo hipoficiario. Recuerden que el sistema hormonal de uno funciona por retroalimentación. Entonces, si yo tengo una gran cantidad de esteroides que produce la glándula renal circulante, y ese estímulo viene del eje hipotálamo hipoficiario, ¿sí? Si hay harto circulando, voy a frenar la producción de ese eje y voy por tanto a frenar la suprarrenal, ¿cierto? Entonces puedo tener problemas a ese nivel de insuficiencia suprarrenal cuando yo quite los esteroides. Disminuye la densidad mineral ósea, o sea, nos va a aumentar el riesgo de osteoporosis. Si usted lo da en niños menores, por estas mismas razones va a alterar el crecimiento de los niños, puede generar cataratas y puede generar cambios en los niveles de azúcar. Entonces, pacientes que a veces no son diabéticos, uno en la hospitalización, en el seguimiento, los encuentran que este paciente con hiperglicemias, ¿de dónde la sacó? ¿Cierto? Venga, no es la comida, no es esto, no es esto. Ah, ¿usted está tomando algún medicamento? Sí, claro, entonces estoy tomando corticoides para la artritis, por ejemplo. Y puede ser una causa de hiperglicemia en estos pacientes. Cuando estamos haciendo historia de las señoras, de los pacientes más de 60, 70, 65 años, hay que averiguarles si consumen esteroides porque ellos tienen mayor riesgo de hacer osteoporosis y por lo tanto mayor riesgo de fractura, ¿cierto? Que son los factores de riesgo que tenemos que considerar en estos casos. En los niños, ¿cierto? Los corticoides inhalados se pueden usar en todos los niños, está demostrado, pero de todas maneras hay un riesgo residual, porque esto, así vaya a la vía aérea, pues por esa vía también se puede absorber un porcentaje, ¿cierto? Y si frenamos esto, estamos frenando el desarrollo óseo del niño y podemos tener retardo en el crecimiento. Si los usamos por mucho tiempo o los usamos de manera aguda, tenemos una cosa que se llama un síndrome de Cushing, ¿cierto? Es que nosotros hacemos altos de cortisol. ¿Ah? Altos de cortisol. Exacto, porque estamos frenándolo, porque estamos dando la producción, lo que produce la glándula. Como cuando tenemos una enfermedad de la tiroides y le damos dosis muy altas de levotiroxina o hormona tiroidea, terminamos generando una respuesta negativa al respecto. ¿Cuáles son los corticoides inhalados? Como alteran el sistema inmune de todas maneras. Los corticoides son parte del sistema inmune. Pueden producir candidiasis orofaringia, o sea, monilias u hongos en la boca. Siempre que usemos los inhaladores, parte de la recomendación, después de usado, enjuáguese la boca, ¿cierto? Porque esos restos de esteroides ahí facilitan que lleguen gérmenes oportunistas. La disfonía por afectación de las cuerdas vocales, retardan el crecimiento, equimosis en algunas circunstancias y cataratas, glaucoma u osteoporosis en otras. Estas son las recomendaciones para que los efectos colaterales no sean tan importantes, tan marcados. Espaciadores o inhalocámaras que les explicaba, inhaladores de polvo seco, pero no está demostrado que eso sea mejor que los otros. Enjuague después de las indicaciones, la dosis menor posible, ¿cierto? Los medicamentos que más se van a quedar en el organismo de todo esto que hemos mencionado son los esteroides. Entonces, mientras menos dosis usemos, menos problemas vamos a tener a futuro. Estar pendiente en los niños y estar controlando el calcio en la posmenopausia, por lo que dijimos de la disminución de la densidad mineral ósea. Reducen la inflamación, mejoran la función pulmonar, reducen la hiperactividad bronquial, disminuyen la mortalidad, que es un valor muy importante, y mejoran la calidad de vida. En el fondo, a todos nos interesa que los pacientes se mejore
sus síntomas. Pero cuando usted pone un medicamento, lo que trata es de reducir como punto grande final la mortalidad por esta patología. Y eso lo logramos con los esteroides y no así con los beta-2 y con los anticolinérgicos. Estos son los aparatos, los que yo les decía, las nebulizaciones, los inhaladores de dosis medida, el de polvo seco y los nebulizadores. Antes era la ponchera de la casa, ¿cierto? La olla de la sopa, donde echaban todo eso. Ahora tenemos nebulizadores ultrasónicos que están funcionando, pero todo se reduce a lo mismo. Recomendación: soluciones, nebulizaciones con solución salina, como muchas veces la hacen, suelo fisiológico y le echan, la gente se inventa todo, le ponen un corticoide, le ponen una ampolla de tametasona, de hidrocortisona, o hasta furosemida usan a veces como broncodilatador. Eso es puramente anecdótico, no tiene ningún valor, porque esas partículas no se disminuyen al tamaño suficiente para tener su grado de absorción que necesitamos en la mucosa bronquial. Aquí están las ventajas y las desventajas de cada una de estas vías de administración. Esto es lo que estamos diciendo de todos estos medicamentos. Y seguimos. Como hablamos de tiempo. 11:21. No tienen hambre, todos están bien despiertos, menos Brian, que lo he visto dormido como 3 veces. ¿Perdón? Los antileucotrienos. Los leucotrienos son derivados del metabolismo del ácido araquidónico y tienen los leucotrienos efecto broncoconstrictor. Entonces ya tenemos varios broncoconstrictores, tenemos la acetilcolina y tenemos los leucotrienos y tenemos la histamina que tienen efecto constrictor. Aumenta la secreción de moco, aumenta la permeabilidad capilar y el edema bronquial. Son coadyuvantes en el asma, no primera línea, ¿cierto? Y básicamente utilizado en prevención por asma alérgica, ¿sí? O inducida por el ejercicio. Como explicábamos hace un momentito, ese mecanismo de producción de la broncoconstricción y por tanto la dificultad respiratoria está mediado tanto desde el músculo liso como por moco, como por edema de la pared del bronquio, ¿cierto? Entonces, si atacamos a esa parte con los esteroides, pero eso no es suficiente, ¿sí? Toca ir subiendo el tratamiento. Entonces nosotros vamos a empezar inicialmente con un beta-2 de corta acción y un anticolinérgico de corta acción, pero a eso después le voy a agregar, ¿sí? Un anticolinérgico de larga acción y a eso le voy a agregar un corticoide, y cuando no sea suficiente decido si le doy una teofilina o no le doy una teofilina, y si eso no es suficiente tengo la alternativa de los bloqueadores del leucotrieno, los antileucotrienos, que aquí en Colombia tenemos. Profe, perdón, se me mezcló todo con la anterior diapositiva, porque ¿cómo si va a aumentar broncoconstricción, aumenta secreción de moco, todo eso? Y yo le estoy hablando de que todo esto lo voy a bloquear con unos medicamentos que llaman antileucotrienos. Ahora sí, perdón. Otro grupo de medicamentos son los estabilizadores del mastocito. Los mastocitos, ¿qué hacen? Liberan histamina, sustancias vasoactivas y espasmogénicos. ¿Y cuáles son los antileucotrienos? Ahorita lo vamos a ver. Apúntenlo de una vez que ya lo vamos. Este es otro grupo. ¿De acuerdo o no? No. Los antileucotrienos son dos: Monteleucas y Zafirleucas. ¿Puede deletrearlo, por favor? No están escritos ahí, pero lo voy a escribir. Montecristo. Monteleucas con K. ¿Y Z o con S? Con ST. Zafir con Z. Zafirleucas. Terminados lo mismo que el Monteleucas.
de Zafiro. Y hay otro que se llama Pranleucast. Son antileucotrienos, medicamentos de tercera línea para el manejo del asma bronquial. No están indicados en EPOC, porque recuerden que en EPOC el mecanismo no es la inflamación. ¿Ya? Entonces, los tres solo para Asma Safiglosa, Monteleucas. y Pranleucast. Pero que yo te estaba preguntando, ¿por qué pena? Son de vía oral. Porque no conozco bien lo del asma, pero estos medicamentos, o sea, ¿el asma se trata constantemente o se trata ¿Sí? conforme sus episodios? Claro, cuando veamos asma como enfermedad, vamos a ver que el asma tiene varias características. Tenemos asma leve intermitente, asma leve persistente, asma moderada, intermitente o persistente. Eso va a depender del número de veces que usted tenga urgencias, de las veces que usa el broncodilatador, de los fenómenos que le desencadenan. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de asma, la clasifica y según esa clasificación instaura el tratamiento. A veces necesitamos los 4 medicamentos de un paciente, toda esa lista. Pero Constante hasta que el paciente se controle. Entonces, esto pasa como en todo, necesita una vigilancia. Obvio, si el paciente ya no está teniendo espasmos bronquiales, ya no está asfixiándose, pues le voy disminuyendo el beta-2 y le voy dejando el tratamiento de base, que es el esteroide. Y si ya lo voy, ya no tengo mucha respuesta, entonces quito el antileucotrieno, ¿cierto? O si me empieza a hacer efectos colaterales, quito uno de ellos. Y a veces los pacientes logro que no queden sino con nada, únicamente con los controles de medio ambiente, de evitar los cambios de temperatura, de evitar los alergenos, según el caso cada cual. primera línea para asma, glucocorticoides. Pues sí, es primera línea, es decir, estándar, el tratamiento que va a disminuir como tratamiento del asma son los esteroides. Segunda línea serían los beta-2. Segunda línea, el beta-2 es transversal a todo el tratamiento del asma. Ok. Porque Segunda línea, ¿cuál sería? segunda línea serían las santinas, ¿sí? o los anticolinésicos, ¿ya? Que también tienen efecto antibroncoconstrictor. Entonces se los voy a poner un tipo de ejemplo. Colinérgico, segunda línea también, de Sí, asma. de asma. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Usted está en el hospital, haciendo rural en el hospital de Ataco, y le llegó un niño o un adulto con una crisis asmática. Usted dice, vamos a ponerle unos tratamiento agudo con salbutamol, que es lo que le está, porque parece que tiene sibilancias y tal. Entonces sí, mejoró el paciente, pero mejoró parcialmente. Usted dice, oiga, voy a necesitar ayudarle al tratamiento de este paciente que todavía no lo tengo clasificado ni nada, pues no sé si es crónico, si es un evento agudo, aislado, inducido por el llanto, por el ejercicio, por otras cosas. Y quiero ponerle otra cosa, lo siguiente que le pongo como broncodilatador es un colinérgico, es el que le voy a dar, ¿sí? Hipatropio. ¿Ya? ¿Ya? Sí, me queda claro. Y luego cuando ya defino, ¿no? El paciente sigue en crisis agudamente, lo manejo con corticoides. Y le sigo su tratamiento y de acuerdo a cómo lo clasifique, ya establezco si le voy a dar uno de larga acción, si le voy a dejar todo el tiempo con esteroides, si le voy a dar un esteroide por vía oral, según cada caso. Recordando que uno puede hacer una crisis asmática por un cuerpo extraño. Entonces ese paciente no necesitamos tratamientos de largo, sino necesitamos quitarle el maní que se metió o el atoramiento que tenga por otra cosa. Claro, esto va sumando cosas. Entonces yo tengo aquí beta-2, esteroide, ¿cierto? Teofilina, el paciente sigue complicado, antileucotrieno, ¿correcto? Y al final de ese ejercicio vamos a tener ahí unos medicamentos que son medicamentos biológicos, que son ya sintéticos, que tienen otro efecto y que no son los que me quedan ahora. Y tenemos hasta un quinto paso en el tratamiento. No te oigo. Que no hay manejo, o sea, lo que entiendo es que los antileucotrienos son como una medida para compensar los medicamentos que ya tenía.
para ayudar. Sí, pero no hay caso en que tal vez solo una antileucotrieno. No, porque no tienen ningún efecto, ¿sí?, para ayudarte en la dificultad respiratoria de ese paciente. Son ayudantes no para la crisis, sino para el tratamiento. Esos antileucotrienos son parte De los antiinflamatorios, no corticoides, antiinflamatorios. Y estos estabilizadores de mastocito también son antiinflamatorios, pero, ¿sí?, pero por otro mecanismo de acción y sin mucho uso en el asma bronquial. Pero no es mucho uso ahora, muy poco uso ahora, que nos han aparecido otros mejores. Pero ellos hacen, el mastocito que hace en el músculo bronquial, libera histamina, algunas sustancias vasoactivas que por lo tanto van a generar edema, ¿sí?, y constricción del músculo y se le puede generar espasmo bronquial. Cuando bloqueo la membrana del mastocito, quito estos efectos, ¿sí?, pero no son tratamiento primario porque no es el mecanismo esencial del asma, sino que cuando uno van a encontrarse con pacientes que usted les hace una cosa, les hace la otra y no le encuentra la solución. Todo lo que va sumando es cosas para, obviamente siempre que uno ponga una cosa de estas, es pensando en desmontarlas y las desmonta en el orden que las puso, ¿sí? Si el paciente se me estabilizó ya cuando empecé con teofilina, ¿sí?, y va bien 2, 3 meses y yo empiezo a quitarle el medicamento, primero le quito el último que le puse. El último que le quito es el de base, que es el corticoide en el caso del asma, ¿ya? Y el último que le quito en el caso del EPOC es el anticolinérico. Esto es poco uso en el manejo del asma. A veces se usan en las rinitis alérgicas o en las colitis alérgicas, pero el principal de ellos es el cromoglicato de sodio, que sí lo usábamos en la crisis asmática. Me tocaba importar, yo tengo un hijo que fue asmático y en esa época hacía uno, yo le dije, todas las magias que les digo a ustedes que no hagan, las hice, de hacer un ponche, una vaina, y enterrarlas en un coco en la tierra, no sé qué vaina del aceite de tiburón, se boté plata en esas vainas, hasta las conchitas de los cucarrones, que hacía un ponche con esa vaina. La infundia de gallina, toda esa vaina le di a mi pobre muchacho para poder calmar a mi mujer, pero igual siguió asmático hasta que le dimos lo que era, ¿cierto? Pero el cromoglicato lo importamos de los Estados Unidos, le tocaba venir a Bogotá, una casa en la 80, pagar un poco de plata para unas ampolleticas de esas para nebulizarla, para que el resultado final al cabo de los años siguiera siendo el mismo. O sea que los inhibidores de mastocitos no tienen realmente ninguna utilidad en el tratamiento del asma, pero tienen algún efecto bloqueante de la... ¿Cómo se llama el medicamento, perdón? Cromoglicato de sodio. Entonces, hasta ahí vamos con los medicamentos que tenemos a nivel de la luz del bronquio, ¿cierto? Entonces, tenemos 5 grupos. 1, los betamiméticos. 2, los anticolinéricos, pues, o beta-2 adrenérgicos, ¿sí?, los anticolinérgicos, las xantinas, los antineurotígenos y los inhibidores de los bloqueantes de la membrana de mastocito. Profe, ¿esos también se podrían llamar antihistamínicos? Sí, claro, los antihistamínicos juegan por esa ruta, pero uno nunca ve un antihistamínico, a pesar de que el mecanismo del asma pueda ser alérgico, los antihistamínicos ahí no tienen utilidad, ahí damos un corticoide, que tiene ahí un efecto también antialérgico. Entonces, esos son los medicamentos que nos vamos a encontrar cuando empecemos a hablar de asma y de EPOC, ¿cierto? Pero como la vía respiratoria no son solamente enfermedades graves y serias y eternas como el asma y la EPOC, sino que a uno también le van a consultar por otras cosas que no son esas o que pueden ser esas y su manifestación clínica es lo que vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de este componente sintomático como son los antitusivos. Todos tosemos de vez en cuando, con razón, sin ella, asustados, ¿cierto? Para uno tener su clave para saber qué pregunta. Les advierto que hay 2 patrones de examen. Una vez. Antes de que empiecen a toser. Sí, antes de que monten la clave, ese es C.
Entonces, la tos puede ser simplemente un mecanismo de defensa porque la comida le vuelve el camino bien, o porque uno tuvo ahí un paso de alguna cosa, pero puede indicar patologías subyacentes. Es decir, uno puede tener tos sin ninguna. Me dio una tosecita aquí porque le tragué un poquito, hubo polvo, me pasó un carro y empecé a toser. Es una tos que no tiene mayor. Pero, si hay una causa, la bronquitis, una inflamación de la vía aérea por otra cosa, debe tratarse la tos. Solamente en esos casos debe tratarse la causa. No podemos tratar una bronquitis, ¿sí?, quitando la tos. Tengo que tratar la causa de la bronquitis. Lo mismo que en la fiebre. Son muy útiles los antipiréticos, pero si no quito la causa de la fiebre, no estoy resolviendo ningún problema. Si es una tos banal, porque polvo, simplemente retirándose de ese ambiente, usted deja de toser. Pero si esa tos es causada por una neumonía, si no trato la neumonía, o por una tuberculosis, si no trato la tuberculosis, no me sirve quitar la tos. Antes es contraproducente, porque termino creyendo que ya solucioné el problema y el problema sigue ahí avanzando. Y los antitusivos se usan a veces más como por comodidad del paciente, por comodidad de la familia, sobre todo en esas toses secas, paroxísticas, que no dejan dormir ni duerme el paciente, pero que uno lo examina, mira todas las cosas, no tiene ninguna patología por debajo, hay que darle un medicamento para tratar la tos específicamente. O sea, los antitusivos vienen para la tos seca, que puede tener origen por cuerpos extraños, por medioambientales, alérgicos. Entonces ahí se trata la tos. ¿Con qué la vamos a tratar? Esta es una definición de tos, pues, un acto reflejo provocado por estímulos que actúan dentro y fuera de las vías respiratorias. Y tenemos tos productiva y tos no productiva, que es la tos seca, la tos de fumador, la producida por medicamentos, son las tos que la mayoría de las veces es seca. Recordando que usted puede producir, que no necesariamente la falta de expectoración define la tos seca. Usted puede toser húmedo y no poder expectorar, y a todos a veces con una gripa uno dice, venga, ¿cómo le suena eso? Tiene una locomotora, pero va a expectorar y no tiene que expectorar. Son secreciones que se quedan bronquiales, pero eso no es una tos seca, es una tos húmeda. Hay producción de moco y uno está expectorando. Entonces los antitusivos los utilizamos básicamente para el uso de la tos seca. ¿Qué cosas tenemos como causantes de tos? Asma, EPOC, escurrimiento posterior, insuficiencia cardíaca congestiva, TBC, enfermedad por el flujo gastroesofágico y los inhibidores de la enzima convertidora angiotensiva. Los inflamados. Hay unos antihipertensivos. Los antihipertensivos, sí, captopril. Se llaman los IECAS. Yecas. Inhibidores de la enzima convertidora Antihipertensivos. angiotensiina. Por ruta de la bradiquinina. Que aumentan el flujo de Exactamente. Causan tos. Entonces, ¿sí?, si uno mira todo esto, ¿le debería dar un antitusivo a alguna de estas cosas? Pues sí. Adicional a Claro la que sí. ¿Qué resuelvo con un antitusivo? ¿Qué resuelvo con un antitusivo? Pues que no se va a sentir incómodo el paciente con la tos. Más simple comodidad, pero como indicación farmacológica médica, cuando usted hace una fórmula para una falla cardíaca, ¿le pone un antitusivo? No, lo que quita es la causa. Claro, le quito la congestión pulmonar, ¿cierto? Y evidentemente me va a dejar de toser. Si tengo un IECA, le puedo gastar tarrados de antitusivo. Si no quita el IECA, no se le quita la tos. Si usted tiene reflujo gastroesofágico, si no controla la acidez esofágica y no controla el reflujo, va a seguir tosiendo por muchos antitusivos. Entonces estas son causas de tos, como todo en medicina. Todo en medicina. Si usted no quita la causa, no resuelve el problema. ¿Sí? Los médicos vivimos no de las causas, nosotros vivimos no de las enfermedades que tienen causas, sino de las que no tienen. ¿Sí? Por eso
Usted cuando la hipertensión se llama esencial, es para que podamos seguir viendo y cobrarla. Porque si no, no, porque si no, si usted, como no llega a la causa primaria, usted es hipertenso toda la vida. La diabetes pasa lo mismo, las enfermedades crónicas, ¿sí? No tienen ninguna solución porque no tenemos una causa evidente. Cuando tengo una causa evidente, como una TBC, por ejemplo, trato la TBC y posiblemente quito la gripe. Obviamente hay casos excepcionales, por ejemplo la TBC, que es una enfermedad transmisible, contagiosa por las goticas de flujo. ¿Sí? Si ese paciente está tosiendo y rebotando vacilos para todas partes, o está sangrando, ¿sí? Tiene una hemoptisis por la TBC, cada que haga esfuerzo para toser, va a aumentar el sangrado que tenga en la vía aérea. A esos pacientes se les puede dar sintomáticamente un antitusivo. Pero eso no cura la tuberculosis. Lo que cura la tuberculosis es el tratamiento antituberculoso. ¿Sí? ¿Qué fármacos tenemos? Dos grupos. Los opioides, porque la tos es de origen central, la mayoría de las toses secas son de origen central, entonces le podemos dar un opioide, y los no opioides. Opioides, la codeína, la hidrocodona y la metadona. Recuerden que la dimos la metadona y la hidrocodona como analgésico y la codeína como analgésicos opiáceos débiles, ¿cierto? Entonces actúan sobre el centro del bulbo, sobre el centro de la tos, lo bloquean y el paciente puede dejar de toser, ¿cierto? Esos son, y los no opioides como el dextrometorfano. Momento. Dextrometorfano. Son las 12. 12 menos 11 y 41. Faltan 20. Ahora está viva. Dextrometorfano. Entonces, esa fue la tos seca, pero luego tenemos una tos húmeda que necesitamos hacer varias cosas, ¿sí? Porque usted tiene un paciente lleno de secreciones que no lo dejan respirar. Usted tiene que tratar de buscar mecanismos, no de quitar la tos. Recuerde que si uno está tosiendo como un mecanismo de defensa. Y si esa tos está produciendo abundantes secreciones, ¿qué pasa con esas secreciones si el paciente no tose? Se acumulan. Entonces no podemos tener un antitusivo de acción central a un paciente que tiene una tos húmeda productiva, porque se quedan las secreciones ahí acumuladas. Entonces, ¿qué hago con el que tose y tiene humedad? Le doy medicamentos que modifiquen ese moco para poderlo sacar, ¿sí? Porque a veces el paciente, el moco es tan espeso que usted no lo puede expectorar y termina causando más obstrucción. Los bronquíticos crónicos, los pacientes hipocosos que no logran expectorar, ¿cierto? Se sobreinfectan con ese moco. ¿Y cuáles tenemos para modificar el moco? El principal de todos, el que más utilidad tiene, el que más sirve, es la N-acetilcisteína, que es un antioxidante, ¿cierto? Rompe el moco favoreciendo, coge y fragmenta las moléculas de moco, lo vuelve más líquido y por tanto se puede expectorar de una manera más fácil. Lo mismo que la bromexina y el ambroxol. El guayaconato de glicerilo disminuye la espesura, lo espeso del moco, y el suero hipertónico, que tiene gran valor, el mejor expectorante que hay es el agua, el suero fisiológico, ¿sí? Las soluciones fisiológicas, ya sean nebulizadas o ya sean tomadas, ¿correcto? ¿Ah? Mucolítico es la acetilcisteína, la bromexina y el ambroxol. En cambio, el guayaculato de glicerilo es un expectorante. Ayuda a expeler el moco, en cambio los mucolíticos transforman el moco y lo vuelven más líquido. Lisis, recuerda que es romper y volver líquida una molécula. Por eso se llama mucolítico. Guayaculato de glicerilo. Van a encontrar ustedes cuando el año entrante que estén en el hospital, esos los visitadores los van a inundar de esas, pero mírenlo siempre con el beneficio de inventario. ¿Para qué quiero este expectorante que me trajeron? ¿A quién le voy a dar yo un expectorante? ¿A quién le puedo dar un expectorante eventualmente? Cuando el moco está muy seco. Cuando está un moco muy espeso en un paciente con gripa, por ejemplo.
pero eso es un tratamiento sintomático, porque la gripa es una enfermedad viral autolimitada, sino que es muy harto venirse al salón, ¿sí? Tosa y tosa, y pues, eso es muy incómodo, ¿sí? O venirse uno aquí como vino mucha Javisol, que le toca decir con esa vaina, y yo no puedo poner eso es incomodísimo, mandar con eso. Entonces mejor uno, eventualmente en esas circunstancias, antitusivo o mucolítico, ninguno de esos cura nada, ¿sí? Uno no se cura, ¿sí?, ninguna enfermedad tomando un antitusivo. Esos son medicamentos que son ayudantes al buen vivir, ¿correcto? Uno podía pasar sin eso. Entonces, sí es muy importante el antibiótico, ¿sí? Y el antibiótico vale 30.000 pesos la semana, pero el mucolítico o el antitusivo que le voy a dar vale 60.000 pesos, ¿cierto? Entonces, no se justifica botar el dinero, dígale, tome agüita, ¿sí? El mejor mucolítico es el agua, ¿sí? La gripa se trata con acetaminofén y agua, ¿sí? Esa es la mejor manera, y evitando, ¿no? Vamos a parar ahí, nos regalan 15 minutos para... Ya 10 antes. 10, ya, Ser un río. Espera, sí, yo creo que sí, no hay problema.